para algunas personas dicen, o sea, lo pueden tomar como, ay, pero qué superficial el aspecto físico. Pero créanme que cuando hay personas que tienen algún tipo de problema físico, ya sea que tienen obesidad, por ejemplo, se sienten muy rechazados, ya sea que alguien es muy bajito, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de los hombres, ellos tienen mucho temor, o sea, hay muchos motivos por los cuales lo físico podría ser un impedimento para ser felices, ¿ya? Porque en el fondo lo que estamos viendo acá son los 4 aspectos que preocupan. Y el preocuparse te complica para ser feliz y para ser pleno en la vida. Entonces, eh, la verdad es que el físico es algo que también nosotros no podemos manejar. O sea, nacimos de cierta forma, eh, las circunstancias también nos pueden llevar a otras cosas que tienen que ver con la parte física. Entonces, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Danny DeVito, que si él se hubiese quedado con todo lo que le decían, porque a él le hacían mucho bullying por ser tan bajito, después era gordito, entonces jamás se hubiese presentado en Hollywood. Y sin embargo, él triunfó en Hollywood, ¿ya? Pero ahora yo les quiero contar en el aspecto físico algo que a mí la verdad me dejó como, me impactó. La historia en realidad me impactó, y una frase en particular que de ahí se las voy a mencionar, pero tiene que ver con la historia de Mark de Canadá. Él era una persona buena de corazón, estaba comprometido, de hecho, y fue con su novia a pasear, ¿ya? Fue a pasear a lugares hermosos de Canadá, pero resulta que allá siempre andan osos. Entonces, iban caminando y de repente sale una osa, sobre todo las osas cuando tienen ositos son sumamente agresivas, suponiendo que las personas le podrían hacer daño a su osito. Entonces esta osa salió de repente y iba directo a atacar a la novia de Mark. Y él, por defenderla, la lanzó lejos, entonces él recibió todos los rasguños y todo el ataque del oso. Entonces, lamentablemente, le desfiguró la cara. Él quedó total y absolutamente desfigurado. Y él estuvo años haciéndose muchas operaciones. Producto de esto, lamentablemente, su novia lo dejó, además. Entonces fue un golpe, otro golpe. Aparte del que ya había tenido físicamente, él tuvo otro golpe. Y estuvo años que le hicieron muchas operaciones, le ponían injertos, pero jamás volvió a tener la cara que él tenía. Entonces, después de 8 años de muchas operaciones dolorosas, de un tratamiento, él quedó inválido, de hecho, producto de esto, subió al piso 10, a su departamento, y se iba a lanzar del piso 10. Llegó a la orilla del balcón en su silla de ruedas y como pudo estaba intentando tirarse, y en ese momento llegó su padre. Y lo vio y lo tomó y le dijo, o sea, él llorando, el Mark llorando, y el papá le dijo, pero hijo, ¿por qué ibas a hacer esto? Y él le dice, papá, es que ya no aguanto más, porque yo no quiero que la gente me vea, yo cuando salgo la gente me mira y es como que vieran a un monstruo, y yo ya no tolero esto, perdí a la mujer de mi vida debido a esto, tengo marcas horribles, o sea, yo me considero que soy un monstruo. Entonces el papá le dijo, mira hijo, todos, cual más, cual menos, todos tenemos cicatrices en nuestra vida, pero hay cicatrices visibles como las tuyas y hay otras que se esconden detrás de una sonrisa. Hay personas que tenemos cicatrices internas, muy dolorosas. Entonces, créeme que finalmente todos somos iguales. Y bueno, y ahí después el papá le regaló un libro a él para que lo leyera. Obviamente que después de esto Mark desistió de tirarse, pensó distinto, pero el papá le regaló un libro que le dijo, hijo, quiero que leas este libro. Y en ese libro, las primeras palabras que salían en ese libro era, los reveses se les dan a las personas comunes para transformarlas en extraordinarias. Y cuando Mark leyó esto, le cambió absolutamente la vida, vio la vida totalmente distinta. Él dijo, ok, yo era una persona común, me pasó esto, y ahora voy a tomar ese rol de una persona extraordinaria. Y dijo, y voy a enfrentar el mundo, y voy a salir
y no me importa que me miren de cierta forma, porque yo sé lo que llevo dentro, yo sé quién soy dentro mío. Entonces él tomó la decisión, porque todos esos 8 años él había estado al cuidado del papá y el papá prácticamente lo mantenía. Y él dijo, no, ya no puedo seguir en esto, yo cambio mi vida de ahora en adelante. Y empezó a buscar trabajo, porque no encontraba obviamente antes, o sea, no, ni siquiera había buscado, y empezó a contar su historia. Él contaba su historia, lo que le había sucedido, y llegó a una empresa de seguros. De seguros dijeron, sí, esta persona me gusta y le dieron la oportunidad. Entonces, en la empresa de seguros, él tenía que llevar incluso acá una identificación donde salía su foto, y él incluso eso lo logró llevar. O sea, que lo vieran, le daba lo mismo, pero él a todas las personas les contaba su historia y les decía, simpáticamente les decía, mire, puede que por fuera usted vea a un monstruo, pero por dentro yo soy una persona re buena. Entonces empezó por el lado del humor y se empezó a ganar a las personas de esa forma. Pero también él encontró la oportunidad de su caso en tomarla para ser muy exitoso en su negocio. Entonces le dijo, miren lo que les decía, porque era un seguro de vida que tomaban las personas, les decía, miren lo que me pasó a mí. O sea, yo perfectamente podría el oso haberme matado, o imagínense todas las operaciones que tuve que tener y yo no tenía un seguro, no tenía seguro ni de vida ni de accidente. Entonces les contaba la historia a las personas se conmovían, pero a la vez decían, tiene toda la razón, o sea, él es una prueba viviente de que tengo que tener un seguro. Entonces, de esa forma, él fue el mejor vendedor del negocio donde estaba, y bueno, y se hizo famoso por todo eso, y finalmente todo el mundo lo quería, lo adoraba, y la gente lo terminó aceptando, porque cuando uno se acepta, como decía la Sandrita, el resto también te va a aceptar. Y bueno, de hecho eso pasa. Cuando uno tiene heridas, tiene cicatrices, y no se está aceptando, ¿cómo va a pretender que el resto del mundo te acepte? Entonces, cuando uno se aprende a aceptar con todo, tal como eres, el mundo también te va a aceptar. Así es que eso es lo que les puedo compartir con respecto al aspecto físico.